Hola, 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 hola.
Hola, buenos días a todos y todas. Pedimos a las personas representantes de cada organismo que pasen a tomar sus posiciones arriba del escenario. Así vamos a dar comienzo en breve al Preforo Mundial de Derechos Humanos. Hola, hola.
Vamos a comenzar este preforo mundial de derechos humanos recibiendo a Jorge Milton Capitanich, gobernador de la provincia del Chaco, Analía Rach Quiroga, vicegobernadora de la provincia del Chaco, Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia del Chaco, Naila Bosch, subsecretaria de Derechos Humanos, Fernanda Gil Lozano, directora ejecutiva CIPDH UNESCO, Rodrigo Gómez Tortosa, secretario ejecutivo adjunto del Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, miembros de la Fundación Napalpí, miembros del Comité de Prevención de la Tortura, Oficina ODS de la provincia, miembros de la Casa Patria Chaco, miembros de la CTA, miembros de UNESCO, organismos de derechos humanos, autoridades universitarias, diputados nacionales y provinciales, autoridades del Poder Judicial y estudiantes. Es realmente un honor poder realizar este preforo mundial de derechos humanos en esta prestigiosa casa de estudios y sobre todo en esta aula magna que nos ofrece un escenario con un profundo sentido de lucha al encontrar en sus paredes un mural que nos cuenta la historia, nos relata los momentos más oscuros de la última dictadura cívico-militar, refleja a sus actores y también a sus responsables. Un mural que fue censurado 3 veces, ocultando una de sus escenas, y que 3 veces también fue vuelto a restaurar. Vamos a hacer que estas paredes hablen, expresó su autora, la gran Amanda Mayor de Piedrola, madre de Fernando Piedrola, quien fuera asesinado junto con al menos otros 20 compañeros y compañeras en la masacre de Margarita de Belén, un 13 de diciembre de 1976, y que mañana estaremos conmemorando 46 años. Los preforos son instancias que preceden la realización del Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, a tener lugar en diversas regiones del país y a nivel internacional, con el fin de propender a su federalización. El objetivo de los preforos es permitir la participación desde distintos lugares del país y del mundo de forma descentralizada y proporcional en todo el territorio argentino para seguir democratizando los debates y la elaboración de propuestas de acción para el futuro. Vamos a comenzar entonces cediendo la palabra a Fernanda Gil Lozano, directora ejecutiva de CIPDH UNESCO. Buenos días, se escucha bien, ¿no? Estas cosas tecnológicas. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí en esta mañana muy chaqueña, muy chaqueña. Un honor estar aquí hoy en presencia, en Resistencia, en Chaco y compartir entre todas y todos este preforo, camino al tercer Foro Mundial de los Derechos Humanos, Argentina 2023. El sábado 10 de diciembre, como todos saben, se celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos, ya que en 1948 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento histórico que proclama los derechos inalienables de toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Justamente ese día, 10 del 12, les doy la primicia. Hicimos el anuncio oficial del primer foro internacional que será en Rabat, Marruecos, en febrero del próximo año. Y aquí estamos haciendo honor a esa declaración, expandiéndola en Argentina y el mundo y reafirmando cada día el compromiso con esos principios. Por eso realizar el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos en Argentina es una gran oportunidad que tenemos en nuestro país para levantar bien alto nuestras banderas en defensa de los derechos humanos. Agradezco muchísimo al gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, y a todo su equipo que trabajó en la realización en estos 2 días del preforo chaqueño. A las organizaciones de la provincia que acompañan por permitirnos estar hoy aquí y así sumar más voluntades y convicciones a este gran desafío que será el Foro Mundial 2023 y que desde el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, UNESCO, estamos coordinando.
Muchos de ustedes ya saben, pero les recuerdo, el foro se va a llevar a cabo la semana del 20 al 24 de marzo del próximo año y pretendemos que sea un espacio de reflexión, debate y también de conmemoración y reconocimiento a la histórica lucha de los organismos de derechos humanos de la República Argentina y del mundo. Contamos con el apoyo de nuestro presidente, Alberto Fernández, quien impulsa y acompaña la propuesta, y de nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien también conoce desde el primer día la iniciativa y está muy contenta de poder compartir con la región y el mundo entero la trayectoria argentina en derechos humanos y de renovar los compromisos con los mismos. Lo que fue una idea de quienes trabajamos hace años en la promoción y defensa de los derechos humanos, hoy se está haciendo realidad. El foro se está construyendo paso a paso y día a día. Gracias a la colaboración de las diferentes instituciones del Estado, nacionales, provinciales y municipales, de los organismos de derechos humanos, de las universidades y de organizaciones sociales. Contamos con unas 26 comisiones temáticas que están trabajando en este sentido y avanzando en la construcción de la agenda que llenará de actividades el espacio Memoria y Derechos Humanos (ExMA). Como país somos un faro en esta materia, por nuestra lucha, por la memoria, la verdad y la justicia y el nunca más. Y entendemos que el foro es un aporte decisivo para nuestro país y el mundo, para tratar los hechos históricos que hemos vivido como sociedad, pero también ante las nuevas formas de violencia que aparecen. El foro también abordará otros temas de la agenda de derechos humanos, la cual se ha ampliado muchísimo en los últimos años. El derecho a un ambiente sano y la lucha contra el cambio climático, el derecho a la ciencia y acceso al conocimiento, la discriminación y racismo, las migraciones y movilidad humana, los derechos de las mujeres, géneros y diversidades, salud, educación, inteligencia artificial, el derecho a las personas mayores, entre otros. Esperamos la participación masiva de militantes y públicos de todas partes del mundo y entendemos que el compromiso de las provincias y de todos los sectores de la sociedad, la política y las naciones del mundo serán clave para que sea un verdadero éxito. Renuevo el agradecimiento a todas las autoridades provinciales. Deseo que disfrutemos de esta jornada y desde ya los y las esperamos a todos y todas. Al año próximo que viene es Buenos Aires, en lo que sabemos será una verdadera fiesta de la democracia. Muchísimas, muchísimas gracias. Es el turno ahora, le cedemos la palabra, Juan Martín Fresneda, director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos, a todas, a todos. La verdad que es un gusto que me hayan convocado a la apertura de este panel. Sobre todas las cosas, volver a verlo al compañero Jorge Capitanich, con quien fue mi jefe de gabinete cuando fui secretario de Derechos Humanos de la Nación, y la verdad que siempre ha sido un compañero que estuvo con los derechos humanos comprometido, y la verdad que es un gusto. A Fernanda, vicegobernadora, un gusto también, ministra, diputados nacionales, diputadas, a Naila, subsecretaria de Derechos Humanos, y bueno, a todos ustedes, y en memoria a mi amigo Mario Bosch, también es un gusto estar acá. Tan solo decirles que Argentina se enfrenta a un nuevo desafío. 40 años de democracia no solamente es una efeméride, sino que es un compromiso. Los derechos humanos están frente a un compromiso que la historia misma nos obliga a tratar de asumirlo con responsabilidad, pero la responsabilidad sin coraje no es muy eficiente.
La preocupación por las condiciones de los derechos humanos en Argentina y en la región no son menores. El rol que deben ocupar los derechos humanos frente a la insatisfacción democrática o crisis democrática es el gran desafío. Desde 1948 en adelante, la noción de los derechos humanos, de la universalidad de los derechos humanos, viene siendo una abstracción que difícilmente los pueblos puedan celebrarlo como un éxito después de tantos años. Yo creo que hace poco Cristina Fernández de Kirchner habló de la insatisfacción democrática ante la Eurolac. La realidad que estamos ante una oportunidad, una de las últimas oportunidades, diría yo, de poder demostrar a nuestros pueblos y al mundo de que los derechos humanos pueden ser muchísimo más que una declaración de principios. Desde 1948 se avanzó muchísimo en derechos civiles y políticos, mas por decisión política no se avanzó con los derechos económicos, sociales y culturales que los dejaron librados a la autorregulación del mercado. Esa es una realidad. Lo que dice Fernanda también es una realidad que Argentina ha liderado y ha mostrado al mundo que se podía correr la barrera del imposible. Néstor Kirchner y Cristina, pero por decisión política. No porque los derechos humanos sean una agenda de dignidad sin decisión política. Para que los derechos humanos sean una agenda de dignidad humana, tiene que haber decisión política. Y en ese sentido creo que cuando Cristina planteó la relación de la insatisfacción democrática, es que habló de la desregulación de un montón de sectores que son los bloques de poder, los factores de poder que vienen asfixiando las democracias y los derechos humanos. Sin duda en Argentina, con Memoria, Verdad y Justicia, han mostrado que se puede erradicar la impunidad. Pero lógicamente estamos frente a una etapa superior, estamos frente a una etapa distinta, estamos frente a una etapa en la cual la historia nos va a juzgar no solamente por haber logrado Memoria, Verdad y Justicia, nos va a juzgar por haber generado las claves de igualdad y de oportunidades. Si los derechos humanos no son la herramienta para fortalecer los procesos democráticos y los estados para lograr condiciones de igualdad a los pueblos originarios, condiciones de igualdad a los pueblos campesinos, condiciones de igualdad a las niñeces que nacen en la pobreza y la desigualdad, condiciones de igualdad a los trabajadores y trabajadoras. Es muy difícil que los derechos humanos puedan cumplir un rol en el fortalecimiento democrático. Yo creo realmente que la agenda del futuro es una agenda ambiental, no tengo la menor duda, pero con la gente adentro. Y cuando digo con la gente adentro, digo que la preservación de los bosques nativos la debe llevar adelante los compañeros y compañeras campesinos, los pobladores que viven en cada tierra sabiendo y comprendiendo que fueron los mejores que durante años y años preservaron y cuidaron los bosques nativos, no sin ellos. Con programas que los incluya, no que los excluya. Cuando hablamos de pueblos originarios necesitamos, sin lugar a duda, no solamente una condena de la Corte Interamericana, que en estos casos a veces nos vienen bien, hasta nos vienen bien, pero es que realmente la distribución de los recursos en Argentina necesariamente tiene que tener en cuenta esa interseccionalidad de los conflictos que tenemos, no solamente culturales, sino económicos. Yo no me quiero extender mucho, pero uno de los principales problemas de derechos humanos que vive la Argentina es la justicia. La situación de crisis profunda y de crisis de legitimidad que vive la justicia en Argentina con la implementación del macartismo y el lawfare es verdaderamente preocupante, muy preocupante, porque no solamente se judicializan las decisiones políticas, sino que también se encarcelan y se proscriben. No quiero extenderme mucho más, pero creo realmente que
Estamos frente a la oportunidad, 40 años de democracia, que en este foro mundial Argentina sea verdaderamente el foro en tanto seamos capaces de marcar un rumbo para transformar. Porque créanme que la debilidad democrática es profunda y créanme que los derechos humanos, si no dan un salto a la sustancialidad de los derechos de igualdad, es muy probable que nos quedemos en la abstracción y creyendo que con memoria, verdad y justicia hemos salvado al pueblo. Y no es así. Tenemos que tener el coraje, tenemos que tener la fortaleza y la decisión política de llevar adelante ese proceso transformador a 40 años de democracia en este nuevo foro que nos encontrará debatiendo la agenda del futuro. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Y ahora, para cerrar este primer tramo de este preforo mundial de derechos humanos, le cedemos la palabra al señor gobernador de la provincia del Chaco, contador Jorge Milton Capitanich. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Fernanda, muchas gracias Juan Martín por acompañarnos. Muchas gracias Analía, Silvana, muchas gracias por estar y a todos los que nos acompañan en este magnífico evento que tiene que ver con Preforo de Derechos Humanos en la provincia del Chaco. Por eso quiero agradecer muy especialmente a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, la Comisión Provincial de la Memoria, el Comité de Prevención de la Tortura, la CTA de los Trabajadores Chaco, la Fundación Apalpí, Casa Patria y Facultad de Humanidades de la Universidad del Nordeste y obviamente a la Universidad Nacional del Nordeste por cedernos este aula magna para llevar adelante este preforo en el marco del Foro Mundial de Derechos Humanos 2023. Quiero agradecer también la calidad de expositores y disertantes que nos van a acompañar en distintos temas que son claves: memoria, verdad, justicia, garantía de no repetición, lucha contra la violencia institucional y seguridad democrática, pueblos y naciones originarias y por supuesto también este panel de cierre que derechos humanos, lawfare y discursos de odio, que nos parece muy importante y trascendente. Quiero pedir disculpas por el retraso porque tenemos una agenda muy cargada hoy, pero nosotros valoramos mucho los preforos porque son instancias que preceden a la realización del Foro Mundial de Derechos Humanos 2023, tienen lugar en diversas regiones del país, lo cual es una expresión de federalismo, y a nivel internacional con el objeto de lograr una participación colectiva y comunitaria. Nosotros, a través de estos preforos, lo que observamos es una participación descentralizada y proporcional en todo el territorio argentino para promover la democratización de los debates y la elaboración de las propuestas para la acción en el futuro. Todas estas conclusiones y propuestas serán seleccionadas en los encuentros previos a este Foro Mundial y esto nos va a permitir potenciar el alcance del foro y constituyen una oportunidad para que voces y diversas perspectivas de diversas regiones se encuentren representadas en la agenda y en el tópico de derechos humanos que consideren prioritarios. Así que muchísimas gracias por la participación y a su vez quería transmitir también que este preforo se realiza en fechas que son emblemáticas para nosotros. Primero, el inicio de los 40 años de democracia ininterrumpida en la República Argentina, la conmemoración desde 1948 de un nuevo aniversario de los derechos de la Conmemoración Internacional de los Derechos Humanos y también para nosotros la conmemoración del día de mañana, 13 de diciembre, de un nuevo aniversario de la masacre de Margarita Belén. Por lo tanto, son cuestiones emblemáticas para Chaco, para la Argentina, para el mundo y naturalmente entendemos que esto es un escenario muy particular. Y quiero dejar un solo mensaje. Hoy estamos ante un escenario de insatisfacción democrática, producto claramente de las tensiones permanentes
en pugna en el sistema democrático en el mundo y en la República Argentina. Pugna que se da claramente en tres tensiones. Una primera tensión entre libertad e igualdad. Nosotros consideramos que es importante la libertad individual, pero en una expresión y sentido solidario de una comunidad organizada. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Si no existe interacción entre la libertad y la libertad queda restringida a unos pocos. Tenemos libertad para todos. En segundo lugar, es absolutamente imprescindible destacar la tensión entre legalidad y legitimidad. La legalidad de la democracia formal muchas veces vacía de contenido a la legitimidad de los reclamos de carácter colectivo y de la capacidad de acción colectiva, que es la legitimidad desde el punto de vista de la representación social. Y en tercer lugar, la tensión entre representación y representatividad. Muchas veces la representación meramente formal no implica lo que se avisora en términos de representatividad de la capacidad de acción colectiva de una comunidad para el ejercicio efectivo de los derechos. Y objetivamente esta tensión entre representación y representatividad, entre legalidad y legitimidad, entre igualdad y libertad, es lo que implica un nuevo cambio de paradigma para el enfoque vinculado a la democracia, en esa tensión entre democracia formal y democracia social. El espíritu de las leyes quedó absolutamente marginado cuando las corporaciones económicas se apoderan de estructuras mediáticas para construir mediante redes la construcción de un sentido, cooptan el Poder Judicial y en consecuencia constituyen una simbiosis, poder persecutorio para quienes efectivamente son capaces de defender mediante su liderazgo y con sus vidas la democracia esencial en sentido clave para el ejercicio de los derechos colectivos de una comunidad. Eso se llama lawfare y eso es lo que hemos observado contra líderes políticos que efectivamente levantan las banderas de la libertad, de la democracia, de la justicia social y la independencia económica de los países. Por eso creo que esto nos interpela a todos y nos interpela de una manera muy contundente. No es posible en este contexto ser cómplices de aquellos que pregonan el servilismo de organizaciones no gubernamentales para sustituir el principio esencial de la justicia social. La justicia social es la distribución justa, equitativa del ingreso para terminar con las desigualdades estructurales en el país y en el mundo. No es a través de dádivas, prebendas, ni acciones reformistas de organizaciones no gubernamentales como se resuelven los problemas de distribución del ingreso. La segunda cuestión es claramente el concepto desde el punto de vista de la independencia económica. Los países no pueden ser ni esclavos ni subordinados de las corporaciones multinacionales, ni mucho menos de los organismos multilaterales, que es la sofisticada intervención de los imperialismos para expropiar y expoliar los recursos y condenarnos a la pobreza permanente. Y esto requiere un nuevo diseño desde el punto de vista de las capacidades institucionales. Y por último, no es posible sustituir el ejercicio pleno de la soberanía política por la política practicada en redes sociales con visiones meramente reformistas y discursos políticamente correctos. La política debe expresar el síntoma de la rebeldía. Si nosotros no expresamos rebeldía, entonces nos constituimos en meros representantes del conservadurismo político y solamente nos preocupamos para preservar el statu quo y no decir la verdad que anida en el corazón de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Entonces, la única manera de combatir la injusticia en todas sus formas es luchar contra el poder estructurado por las corporaciones, que son aquellas que efectivamente violan sistemáticamente los derechos humanos, porque a través del extractivismo expansionista se apropiaron de nuestros recursos naturales, pero no dudaron en matar, en aniquilar y en violar sistemáticamente los derechos humanos en nombre de sus intereses corporativos y económicos.
Por lo tanto, eso debe ser nuestra lección, no solamente para la historia, sino también para el presente. No se construye ni democracia social, ni independencia económica, ni justicia social pretendiendo adular a los poderosos. Solamente se hace construyendo poder popular para desterrar la injusticia esencialmente en la vida de los pueblos. Este es el mensaje y este es el gran desafío. Muchas gracias. Muchas gracias. Así damos por finalizada esta primera parte del acto. Agradecemos mucho la presencia del señor gobernador Jorge Milton Capitanich y la vicegobernadora. Sabemos que tienen una agenda por cumplir. En un minuto continuamos. Bueno, continuamos. Vamos a ceder la palabra ahora a Rodrigo Gómez Tortosa, secretario ejecutivo adjunto del Foro Mundial de Derechos Humanos 2023. Lo recibimos con un aplauso. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, a todas, compañeros, compañeras. Realmente es un honor estar aquí en la provincia del Chaco presentando nuevamente un preforo mundial. Como bien varios de quienes me antecedían la palabra mencionaban, para Argentina realmente será un desafío en este 40 aniversario de su democracia, también en los 75 aniversarios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, organizar un foro mundial. Muchas veces, recibimos críticas, ¿no? Como no somos buenos en esto, no somos buenos en aquello, pero realmente tenemos que estar orgullosos de lo que significa Argentina en el exterior en materia de derechos humanos. Argentina, como bien manifestaba Juan Martín, es reconocida por su trayectoria, por su compromiso en derechos humanos y la organización de este tercer foro mundial lo ejemplifica. Efectivamente, este no es el primer preforo que estamos organizando en las provincias, sino que ya es el quinto. Esto significa que cada una de las provincias que viene organizando un preforo demuestra su compromiso respecto a cada uno de los ejes temáticos que venimos a debatir y a construir agendas, a generar propuestas y oportunamente en esta ocasión vamos a estar dialogando respecto a pueblos indígenas, a memoria, verdad, justicia y también a tortura. Entonces, en este sentido, ahora vamos a pasar un breve video para comentar respecto al Foro Mundial de Derechos Humanos. Por nuestro pasado, por nuestro compromiso presente, por el futuro que queremos. En el año 2023 seremos sede del Foro Mundial de Derechos Humanos, celebrando 40 años de democracia en nuestro país. Un evento global, fundamental para el fortalecimiento de estos derechos en todo el mundo. Un espacio de debate público en donde se abordarán temas como las políticas de memoria, el derecho a la identidad, el cambio climático, la trata de personas, las infancias y sus derechos, el vínculo de los derechos humanos en el entorno digital y muchos otros más. El foro es impulsado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, CIPDH UNESCO, y contará con espacios para reflexionar, crecer y compartir experiencias con actores relevantes como organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones académicas, entre otros. También tendrá una agenda cultural diversa, ferias de economía solidaria y espacios de producción cultural. Es motivo de orgullo poder ser anfitriones de este encuentro. Es parte de nuestro compromiso con los derechos humanos. Bueno, como bien ahí comentaba el video, efectivamente Argentina entre el 20 y el 24 de marzo del año que viene va a estar organizando este foro mundial. Yo no estoy viendo la pantalla, no sé si ahí se ven las diapositivas, ok. Vamos a pasar a la primera. ¿Qué es el Foro Mundial de Derechos Humanos? Efectivamente, el Foro Mundial de Derechos Humanos es un espacio masivo de debate, de diálogo, de encuentro. Es una gran asamblea global para justamente proponer ideas a los fines de promocionar los derechos humanos. Vamos a pasar al Comité Organizador Nacional. Efectivamente, hay un comité que actualmente está organizando el Foro Mundial. La presidencia la están ejerciendo honorariamente Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y también Adolfo Pérez Esquivel, nuestro Premio Nobel de la Paz. El Foro Mundial de Derechos Humanos en la Argentina no nace en un repollo, sino que efectivamente
recorre un camino de lucha por los derechos humanos que tiene nuestro país y que tanto Estela como Adolfo lo materializan, también los organismos históricos, abuelas, madres, hijos. Y creemos que el comité organizador, que actualmente está compuesto por más de 95 organizaciones, es, digamos, representativo a la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Asimismo, hay un comité de apoyo y movilización nacional, que quiero hacer digamos, un fuerte énfasis aquí, para invitarlos e invitarlas a sus organizaciones a sumarse a este comité. El Comité de Apoyo y Movilización tiene la posibilidad de proponer actividades, de promocionar también el Foro Mundial, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y seguir día a día la organización del foro. El Comité también de Apoyo y Movilización Nacional ha, digamos, orientado la discusión de derechos humanos en 26 comisiones temáticas. No sé si ahí también lo podemos mostrar en las diapositivas, que es para que lo puedan ver. Son 26 ejes temáticos que tocan los temas más diversos. Están incluidos los 3 que vamos a debatir en el día de hoy, pero también está el eje de desarrollo sostenible, pobreza y desigualdades, niñeces, infancias y juventudes, tortura y cada una de las grandes preocupaciones que hay en derechos humanos. Entonces, en esa línea, manifestarle que pueden presentar actividades y también los debates en esos días del foro van a estar orientados en esa línea. Más adelante también vamos a ver qué tipo de actividades se pueden proponer y van a tener en el Foro Mundial. Nosotros calculamos que íbamos a recibir unas 600 postulaciones, tanto a nivel nacional e internacional. Bueno, la buena noticia que tuvimos, no tanta para los organizadores, porque vamos a tener que ver cómo lo organizamos, es que recibimos unas 1.200 actividades hasta el momento, más la de las comisiones temáticas, por lo que hay unas propuestas por 1.500 actividades. La mitad vienen del exterior, entonces realmente el foro, entendemos, en esa línea va a ser global y se van a dialogar respecto a los desafíos internacionales que tenemos. Respecto a algunas fechas claves que nos quedan, el pasado 1 de diciembre se realizaron hasta la posibilidad de postular las actividades. Ahora van a venir las que vienen de las comisiones temáticas, pero mencionarles que el próximo 15 de febrero vamos a tener la agenda final del Foro Mundial. Entonces, ahí para estar alerta finalmente de cómo va a quedar organizado, y del 20 al 24 vamos a tener el Foro Mundial. Asimismo, respecto a los preforos, esta es el último preforo que hay en este año. Parece que finalmente en febrero del año que viene van a surgir otros preforos en algunas provincias. La provincia de San Juan también se está postulando para realizar un preforo. Y a nivel internacional, como recién mencionaba Fernanda, va a haber un preforo en Marrakech y otro preforo en Chile que prontamente vamos a estar anunciando la fecha. En resumen, ¿cómo podemos participar y sumarnos al Foro Mundial de Derechos Humanos? Primero, siendo parte de las actividades, postulando actividades, y también siendo parte de los preforos. Y muy importante, va a haber una posibilidad de enviar insumos. Este preforo aquí en Chaco va a generar insumos para ser debatidos luego en el Foro Mundial. Calculamos estimadamente entonces un poco en cantidad de números para observar cómo va a ser esta gran fiesta de los derechos humanos y la democracia. Calculamos que del exterior van a venir 15.000 compañeros y compañeras, que en la ciudad de Buenos Aires vamos a estar realizando entonces más de 1.000 actividades, tanto en el espacio para la memoria. El acto de apertura va a ser en el CCK y estamos también buscando unas sedes alternativas por la gran cantidad de actividades que vamos a organizar. Solamente me queda agradecerle muchísimo al gobierno de la provincia por el compromiso de realizar este preforo, sobre todo a Silvana Pérez, a Naila Bosch del equipo de la Secretaría de Derechos Humanos y a cada una de las organizaciones que hicieron parte de este preforo mundial. Sé que nos quedan actividades hoy por dialogar en las comisiones, ahí es muy importante la participación a los fines de que estos insumos sean retomados allí en el Foro Mundial. Así que agradecerles y a disposición para continuar debatiendo. Gracias. Bueno, para finalizar esta presentación, vamos a convocar a Juan Maro para que haga una lectura de Jorge Giles.
Buenos días. Merodean por la vida dándolo todo cuando es preciso y en el terreno que fuere. No perdieron la voluntad de construir un mundo mejor. Ellas y ellos son rebeldes con causas que no se oxidan con el polvo del olvido. Sonríen como jóvenes, pero ya son añosos y añosas, y lo saben muy bien. Dejaron de ser meras víctimas para volver a ser sujetos de la historia por la voluntad política de una generación que llegó nada más ni nada menos a tener un presidente de la nación como Néstor Kirchner. A nuestros muertos más recientes se lo llevó la pandemia. Sus muertos más lejanos se quedaron en la historia, en su propia historia para siempre. Son quienes fueron presas y presos políticos de la dictadura. Son las y los exiliados externos de la dictadura. Son las muchachas y los muchachos perseguidos en su exilio interno por la dictadura. Son quienes dormían en los trenes para evitar la captura de la patota de la dictadura. Son las mujeres y los hombres que hicieron posible los juicios de lesa humanidad, porque siempre supieron que sin ellas y sin ellos como testigos, no habría juicio. No siempre son mencionados ni hablan en los actos, pero sí testimoniaron sus verdades ante los tribunales, exigiendo justicia. Y se desgarraron el alma cada vez que lo hicieron. Y que tiemble la tierra cuando se lo nombra Jorge Julio López, porque nadie como él sufrió las consecuencias de llevar sus convicciones hasta dejar su vida por buscar la verdad y marcar con su dedo de albañil a los genocidas. Y que tiemble la vida cada 18 de septiembre, día de su segunda desaparición, después de denunciar el tormento recibido por él y por sus compañeros en el Pozo de Arana. Y que nos tiemble la conciencia y el orgullo, porque sin testigos tan dignos como Jorge Luis López, es muy probable que la memoria de este pueblo también desapareciera. Testimoniaron contra sus propios miedos, a veces. Testimoniaron por seguir comprometidos con la memoria de sus mejores años y por sobre todo de los peores años. Siempre de bajo perfil, sin levantar el tono de su voz más que lo necesario. Les importó relatar la verdad y pedir justicia. Ni olvido ni perdón, dijeron. Ellas y ellos son sobrevivientes del genocidio, las que lo sufrieron en el cuerpo propio, las que perdieron todo en un solo tajo de bayoneta en el vientre de su lejana y bella juventud, las que encanecieron de golpe cuando cruzaron una pinza militar o leyeron en un diario que habían matado a un compañero o a una compañera. Se pudieron reconstituir desde sus propias ruinas, una reconstrucción que atravesó distintas etapas. Muy pocos fueron esperados con los brazos abiertos al salir de la cárcel o al volver del exilio. Unas cuantas, pero unas cuantas más guardan la ingratitud del que las vio en la calle y se cruzó de vereda para no saludarlas. También esas de vergüenzas aprendieron a disimular por razones de humanidad y de buen gusto. Pero la huella queda, eso sí, sin ningún rencor que las anime. Son las presas y los presos políticos de la dictadura de los que vengo hablando en esta hora de conmemoración, o como se diga en cada 24 de marzo y en cada uno de los días. Son los que en medio del horror y los barrotes escribieron poemas, obras de teatro, fueron dibujantes y sin saberlo se convirtieron en poetas, dramaturgos, cineastas. Ellas y ellos fueron los resistentes irrecuperables que poblaron las cárceles hasta que llegó la recuperada y querida democracia.
Tuvieron que soportar con dignidad espartana el calabozo humillante de sus carceleros, la soledad y el frío de aquellas celdas que parecían tumbas habitadas por tanta militancia diezmada, torturada, condenada, humillada y castigada durante días, meses y años. Son los militantes y la militante que dejaron grabado en la piedra de sus pozos un poema de Ho Chi Minh o de Paco Urondo, una consigna política o una receta de cocina. Son los de la cárcel del destierro acá en Resistencia, allá en el sur, en la Patagonia, en Rawson, los de la Docta de Córdoba, los de Tucumán, los de Coronda en Santa Fe, los de la cementera cárcel de Callero en la ciudad porteña, los que convivieron con los héroes fusilados, Dardo Cabo y Rufino Pirles en la cárcel de La Plata, las compañeras presas en la cárcel de Devoto, también en la capital de este país injusto y desigual, que lamentablemente se llama Argentina. Son las mujeres y los hombres que sufrieron y protagonizaron la resistencia más dispara a la dictadura, armados tan solo de ternura y convicciones, enfrentaron cada traslado hacia la incertidumbre con sus sueños a cuestas. Testigo del asesinato de sus compañeros en el patio desnudo de la cárcel cordobesa y en la cárcel chaqueña cuando la masacre de Margarita Belén, y los muertos por abandono en la cárcel corondina. Algo de Helios murió en aquel tiempo, testigo del infinito dolor que sufrieron sus padres y sus madres, humilladas en esas escasas visitas tras un vidrio represor. También son los que en libertad apretaron los puños y mordieron su indignación cuando sintieron la ofensa de ser negado en su esencia militante o le cuestionaban la supervivencia en un simple denigrante, ¿por algo será? Aprendieron a los golpes que la historia es prolija a la hora de ser escrita para las bibliotecas, pero suele ser muy malolienta y muy desprolija mientras se la protagoniza. Esos presos y esas presas hicieron la historia de esos años de los 70 y después. Y por eso mismo merecen nuestro homenaje en el Día Nacional de la Memoria. Hablo de los exiliados y exiliadas. Hablo de las presas y los presos peronistas montoneros, de las presas y presos del ERP, el PRT, de los presos comunistas, cristianos, obreros sindicalistas, estudiantes secundarios, universitarios, de los curas del tercer mundo, maestros, profesores, los que cayeron sin beberla ni comerla, pero cayeron igual. Las compañeras todos, los compañeros todos. Los invitaron a rendirse muchas veces. Firmá aquí tu rendición. Condená aquí la violencia. Aceptá el indulto que le damos. Escupían en sus caras los violentos criminales del terrorismo de Estado a cambio de una libertad casi inmediata. Sin embargo, Elias y Helios no firmaron nunca, pero sí condenaron la violencia del verdugo. Desde los degollados del Chacho Peñalosa a los argentinos y argentinas bombardeados en Plaza de Mayo el 16 de junio de 1955 y los fusilados en los basurales de José León Suárez el 9 de julio de 1956. Desde las y los masacrados en Trelew en 1972 a los desaparecidos de esa misma dictadura que le pedía la firma de la rendición. Los 30.000 nos duelen todos los días del año, pero en marzo duelen mucho más. Las presas y los presos políticos que sobrevivieron fueron precisamente los que militaron junto a los 30.000. Fueron sus hermanas, sus hermanos, sus amigos, sus amigas, sus compañeros, sus compañeras. Fueron sus novios, sus novias eternas en el tiempo. Finalmente, son
Son ellos los testigos del crimen más horrendo ante los tribunales. Por eso merecen siquiera una vez ser nombrados y homenajeados cuando se habla de memoria, verdad y justicia. Aquella generación diezmada, como la llamó Néstor Kirchner, con errores y aciertos, lo dio todo hasta la propia vida por un proyecto de país libre, justo y soberano. No especuló con un lugar en las listas electorales, sencillamente porque no las había. Nacieron y crecieron en dictadura toda esa generación. Pero cuando fue puesta a prueba en los rincones más tenebrosos del error genocidia, en la cama elástica del torturador, su picana eléctrica, el verdugueo cobarde del pasillo carcelario, en el aislamiento de la sombra, sin ventana ni sol, supieron mantener su dignidad y su mirada y sus gestos, y hasta inventar un propio sol para iluminarse el camino en las tinieblas. A casi medio siglo del golpe militar, de haber transformado aquella tragedia en una sustancia memoriosa, de haber perdido a nuestros amados 30.000, entre los que estaban los mejores compañeros y compañeras, a casi medio siglo del más hondo de nuestros dolores, sentimos la necesidad y la obligación moral de que nos acordemos y rindamos tributos a quienes sobrevivieron dignamente al mayor horror sufrido por el pueblo argentino. Uno de ellos, Jorge Julio López, encabeza esa columna de mujeres y hombres dignos para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a pasar a las comisiones y vamos a anunciar. Comisión Memoria, Verdad, Justicia se van a estar reuniendo en el aula 8. Comisión Violencia Institucional en el aula 5. Comisión Pueblos Originarios en el aula 7. Los invitamos a todos y todas a pasar a las distintas comisiones para comenzar este trabajo de preforo mundial. Muchas gracias.